Hola, ¿cómo están? Soy Ana Otone de House of Alchemy. Hoy es miércoles 24 de junio. Esta es no sé qué versión ya del video. La última la tuve que parar porque Aloha está con sus síntomas de encarnación y se había quedado atascada en un lugar y la tenía que ir a sacar. Como siempre voy a estar traduciendo algunas frecuencias y para eso les voy a pedir que cierren los ojos y comiencen a respirar, llevando la energía al corazón para poder activar el discernimiento y conectar con aquello que resuenan y soltando aquello que no. Haciendo consciente ese proceso de cómo resuenan y si reaccionan a lo que no les resuena o simplemente lo aceptan. Perdón que me mueva, pero es Aloha. No es el mejor día para ella, pobre hoy. Observando esa reacción, si es que hay reacción en ese proceso de resonar o de no resonar, o simplemente hay solo discernimiento y fluidez. Y menciono la de la reacción porque es parte de una de las frecuencias que voy a mencionar, que es el cuerpo de la víctima, la energía de la víctima que se va a expresar de forma sorpresiva, inesperada, impulsiva, irracional, como si estuviese dando manotazos de ahogado porque desde algún lugar está dándose cuenta que las estructuras desde las cuales se sostenía, y cuando hablo de estructuras, hablo de personas también, hablo de realidades, se están moviendo y entonces ya no tiene, ¿no?, de dónde colgarse, literalmente, porque la víctima se cuelga. La víctima no hace nada, la víctima es como parásito, que todos hemos tenido ese parásito y que se cuelga de uno, chupa la energía de una persona y la persona es la que hace, la persona a veces es el otro, ¿no? Uno puede ser ese parásito desde tu energía de víctima y te cargas o sea, te enganchás del otro como si fuera cuando uno cuelga la campera en el perchero, tac, te quedaste ahí y el otro es el que te da, el otro es el que hace, el otro que es el que trabaja. El otro es el que te cuenta la realidad como a vos te gusta, el otro es el que te endulza los oídos y eso se está terminando. Y entonces están las señales de alarma, está toda la piel de la víctima como activándose porque ya no tiene tantos lugares o tiene que empezar a hacer ella el esfuerzo para sostener las realidades que estaba acostumbrado, que quiere seguir viviendo. Esto se da a la par del levantamiento de la forma de la transformación del masculino en todos nosotros. Ese masculino que se está regenerando, ese masculino que está volviendo al femenino, ese masculino que recupera la salud, ese masculino que está recuperando su fuerza, su valentía, su coraje y su voz, que tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la soberanía. Inhalen y exhalen. Y a medida que uno sube y se levanta, el cuerpo de la víctima va a ir cayendo, deslizándose, porque uno ya no puede sostenerse. Esa víctima ya no se puede sostener en esa realidad que es como, no es resbaladiza, sino que ya no hay
no hay afinidad, no hay magnetismo. Entonces la víctima se está desmagnetizando de... Me tildo porque la estoy viendo a Loja en su proceso y es un poco eso, no porque ella tenga energía de víctima, pero hay una desmagnetización de la nueva forma a raíz de la sanación y de la regeneración del nuevo masculino, o del regreso del masculino divino, o profundizar el proceso de unión en quienes están en esa etapa, que tiene que ver también con la encarnación del cuerpo divino en el cuerpo humano, es la conciencia inmortal, como yo lo llamo, que hace entonces que uno se vaya desmagnetizando y que de todo lo que, o vaya generando una desmagnetización en la realidad. Y eso va a generar que quienes estaban magnetizados, ¿no? La energía de víctima en uno, porque uno va integrando su víctima a un nivel cada vez más profundo, más profundo, más profundo, y a veces ni siquiera tenés que hacer un trabajo ya de sombra. Es la misma energía nueva y la misma energía de creación, y la misma energía de amor y de paz y libertad que va generando, que se va activando en vos y de fuerza, especialmente de ese masculino, con una expansión en la mente, va generando ese efecto de despegarte, ¿no? De como resbaladizo, como que literalmente cuando un imán pierde ese magnetismo. Entonces ya no se puede quedar pegado. Esto es lo que van a estar sintiendo. Por un lado, uno se van a estar desmagnetizando y van a sentir claramente cómo fueron, sobre todo a partir de este eclipse, se sintió muy claro el pasaje. Estábamos pasando a otro estadio, estábamos pasando por el túnel como si estuviésemos atravesando un agujero negro, y todavía estamos ahí. Creo que es un largo túnel con distintos procesos, porque todavía tenemos otro eclipse y tenemos otro eclipse a fin de año. Entonces vamos a estar, es el pasaje hacia el inicio oficial, el comienzo oficial de la era de Acuario, que se da a fin de año. Y a medida que entonces aquellas almas, aquellos cuerpos que se van sintonizando cada vez más, encajando cada vez más en ese pasaje, en ese camino hacia lo nuevo, generan como contrapartida un movimiento, una desmagnetización, una caída. Somos nosotros los que estamos generando la caída de las realidades del sistema, de la Matrix. Y quienes sienten el golpe, el coletazo o el que se están cayendo, es la piel de la víctima. Lo van a sentir obviamente y lo van a personificar aquellos que están identificados desde esa víctima. Entonces en este proceso se va a hacer muy evidente, y creo que vamos a tener ataques, va a haber un aumento en la agresión, un aumento en la violencia de esas víctimas. Algo muy pequeño, pero que está alineado a esta energía, ocurrió en el último post que hice, ante la mención de una palabra en inglés que lo hice a propósito, porque es un código, y la víctima de esa persona simplemente comentó desde el perjuicio y desde realmente la ignorancia, por ni siquiera preguntar por qué estaba usando un término en inglés, simplemente emitió su juicio. Pero desde un lugar consciente, no es la persona, es su víctima, y esto es como representación de todo lo que va a empezar a ocurrir en el colectivo, se van a sentir temerosos y van a tener todas sus señales de alarma y sus miedos a flor de piel, porque las realidades en donde se sentían cómodos, habituados, están colapsando y no tienen de dónde agarrarse. Y cuando uno no tiene de dónde agarrarse, tiene que trabajar la tierra. Donde uno no tiene de dónde agarrarse, tiene que trabajar también esa soberanía, esa autoridad, esa voz, esa fuerza. Es trabajo con el masculino, es hacerse cargo. Es ser responsable y es elegir, querer elegir tu soberanía, querer elegir tu libertad, querer elegir ser creador de tu vida. Y es recordar también que sos un ser divino.
teniendo una experiencia humana y no identificarte, limitarte, condicionarte por tu experiencia humana. Este eclipse lo que nos está generando o lo que potenció además no solamente la salida final, los últimos meses en tiempo lineal de la mezcla entre la era de Piscis y la era de Acuario, por eso también va a ser tan caótico. Es el comienzo de una reprogramación y es donde voy a estar trabajando de junio a septiembre, una reprogramación en el campo mental, en el cerebro, en el cuerpo mental. Porque lo que la cuarentena, tomado desde la frecuencia de mayor luz, nos regaló es una limpieza, una sanación y dejarnos como el campo abierto, un campo mental abierto, limpio, silenciado, sin distracciones, sin ruidos, para que entonces se pueda regenerar, recablear, ¿no? Es como si se estuviese tejiendo y entonces quizás lo sintieron fuerte entre el lunes, domingo, lunes, martes. Hoy todavía sigue estando ese efecto y creo que lo vamos a tener varios días más. Estás acá súper consciente, pero tenés una lista de cosas para hacer que la vas trasladando día a día sin poder tachar ni una porque estás como en stand-by. No es que no te duele quizá, no es que te duele la cabeza, sentís que hay como un proceso que está más allá de vos, más allá de tu mente humana, y que lo tenés que dejar, es como si te hubieran tomado el cuerpo y tenés que dejar que te reprogramen. Todo se está dando en reverso, por lo tanto, este proceso que estamos pasando, los que estamos en proceso de encarnación, en el proceso humano, lo están pasando también en el lado B, lado negativo, los que están en el deep state, y lo digo así porque es como se lo conoce dentro del lenguaje de la Matrix, el estado, yo le llamo estado profundo a nuestro estado profundo, que ahora lo voy a describir, uso para diferenciar el término en inglés, sobre todo para los que leen noticias en inglés y están en contacto con el núcleo de la Matrix, por eso en inglés. Que también están programando y que también todos estamos siendo recableados, nada más que el proceso es completamente distinto. En algunos lo que está haciendo la Matrix es llenarte más y comprimirte más y llenarte más ya no puedo ni acordarme las palabras, de cables y ya van a saber de lo que estoy hablando. Y en el caso nuestro es más expansión, es más alargue, es más casi una disolución del campo, es como si pudiéramos empezar a llevar al infinito. En el otro caso es como te van reduciendo al uno y a la escasez, y en nuestro caso es el infinito, es la expansión. Para que este proceso ocurra uno tiene que estar recontranclado en la tierra, porque ya no es el estoy volado, no es la energía ni pisciana ni neptuniana de me volé y como un globo de helio, estás bien agarrado de la tierra. Junio, septiembre, junio, octubre, junio, septiembre son meses tremendamente intensos en donde se va a acelerar todo lo que tenga que ser visto, todo, por eso hablo del ejercicio y de la maestría también en la compasión frente a las pieles de víctimas, a los cuerpos de víctimas que se van a estar expresando de todas formas, y uno tiene que no quedarse callado, poner los límites, pero continuar también con su soberanía y con su autoridad. La víctima ya no tiene lugar para ser campera en un perchero. O sea, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a moverse, tiene que aprender a enfrentar ese miedo a lo desconocido.
tiene que enfrentar su miedo a la muerte, tiene que enfrentar esa salida de las zonas de confort y poder darse la chance de darse en lugar de estar recibiendo todo el tiempo. El proceso que menciono en el posteo y que vengo hablando del estado profundo es como si fuese un pasaje por un agujero negro. Perdón que sigo mirando la hoja, la tengo que... en donde si esta línea es como si fuera la superficie de la Tierra, de la superficie de la Tierra para arriba estamos viviendo la Matrix. Aquellos que han comenzado y que ya durante varios años han empezado a entrar en la Tierra, han atravesado esa superficie y metido a través de todo su proceso de la sombra que llevó décadas, han ido por diferentes estadios y pasajes, como capa a capa, atravesando, en esos procesos de muerte y resurrección permanente. Lo pueden hacer la equivalencia, si quieren, al descenso de Inanna, al infierno, en donde va perdiendo sus ropas, hasta llegar a la muerte. Entonces, de la superficie de la Tierra, uno va atravesando todo ese proceso de despertar. O sea, en el momento que despertás, te trae a la Tierra. Te metes para abajo y empezás un descenso que en realidad es una apertura, pero vas hasta que inevitablemente la parte quizá más crítica es cuando estás cerca de tu muerte y uno va a sentir toda tu resistencia y vas a sacar realmente esa víctima y morís. El gran miedo es el miedo a la muerte, donde uno tiene que pasar esa muerte. Cuando uno pasa esa muerte que se manifestó a principio de año, que se hizo un pico entre marzo y abril, para los que estaban listos para pasarlo, para otros, bueno, lo continuarán pasando de otra forma. Uno no vuelve a la superficie, uno continúa para abajo, que se abre, es como si uno pasara literalmente por un portal y uno entra a lo que yo estoy llamando estado profundo, que es donde voy a estar entre junio y septiembre, que es el espacio realmente del divino femenino, es el estado de la tierra fértil, de la tierra húmeda, es el útero de la madre oscura, en donde uno va a comenzar a crear forma. Es donde uno empieza la verdadera regeneración, porque ya no hay purga, más allá de que siempre, ¿no? Uno va, la evolución te hace siempre cambiar de piel, pero no está el sufrimiento. Uno ya vibra en unión, uno vibra en paz, porque uno logró su libertad a través de esa muerte. Entonces en ese útero uno es como un caldero, realmente son los meses o este periodo de regeneración para luego comenzar ese ascenso y en ese ascenso uno ya trae la nueva forma que luego, alcanzada la superficie de la Tierra, comienza a expresar. Y esa regeneración implica una disolución de toda forma. Es como, por eso lo llamo estiramientos y por eso, de luz, y por eso voy a estar haciendo uno por mes. Por eso trabajo con las madres creadoras y por eso estoy trabajando con la conciencia inmortal. A medida que van pronunciando su proceso de entrega a lo divino, entrega hacia su propia muerte, se van a generar movimientos muy fuertes a nivel de la Tierra. Es posible que los terremotos y los temblores fuertes continúen, no solo el de ayer en México,
sino continúen más fuertes. Es posible que haya uno mucho más fuerte. Y desde algún lugar lo vamos a estar generando nosotros al no estar ahí más como percheros de campera. Porque vamos a estar corriéndonos y cada vez más. Y entonces las camperas, las víctimas, y cuando hablo de víctimas no estoy hablando de personas, estoy hablando de cuerpos, de energías, de conciencias. Van a caer, y eso va a generar un temblor. Porque estamos creando lo nuevo al corrernos de esos lugares de esclavitud, de opresión, de silencio. No necesitamos crear lo nuevo, no es ya tener la solución a tal problema o crear una institución nueva. No, ya el movimiento de irnos de esa dimensión ya genera un temblor, un sacudón. Es importante que al salir de la cuarentena uno comprenda que esto cambió. Y este es el momento en donde muchos están pasando por ese recableado. Porque lo que tuvimos fue un shock al sistema, y entonces estamos recalibrándonos de vuelta en función de tu grado de libertad y soberanía. Si sos soberano y libre, va a ser en función de las libertades, de las decisiones conscientes que tomaste en estos tiempos, en estos meses, y si no, bueno, también en función de lo que dejaste que te sigan metiendo. Pero nuestro cerebro va a estar recalibrado, esa es la realidad que cambia. Para aquellas víctimas que se angustian o se quejan de que escuchan de desastres que van a ocurrir o de realidades de pobreza o de hambruna o de regímenes totalitarios o de vacunaciones masivas, y eso los alarma y se quejan y echan peste, se obligan a que la gente se calle porque no quieren escuchar más. Esas noticias es una cuestión de responsabilidad, es decir, ¿qué estás escuchando? Sé consciente y sé responsable de qué canales estás prendiendo, y si no te gusta porque te generan alarma, puedes hacerte consciente de esas alarmas, trabajar, agradecer a ese canal y decir ya no te necesito porque me hice consciente de este miedo a lo desconocido, lo estoy trabajando. O si todavía no estás en ese punto, decir, bueno, esto me está haciendo mal, pero todavía no llegué al punto de poder trabajarme, entonces me doy cuenta que soy yo la que prendo la tele o soy yo la que estoy leyendo a tal persona que postea mensajes negativos o de apocalipsis, y esto me hace mal, entonces me doy, aprendo a darme algo mejor y me corro, lo bloqueo, me voy, me desuscribo de ese canal, lo dejo de seguir. Pero es una cuestión de aprender a darnos desde un lugar más compasivo y más amoroso, independientemente del nivel de conciencia. Esto, desde tu lugar de soberanía y autoridad, es la manera de ayudar a esas energías de víctima que van a estar saliendo de forma total, impulsiva, sin cuidado, y van a intentar, aun cuando no haya una intención consciente en la persona, pero desde su energía de víctima, van a hacer callar, te van a hacer callar en tu verdad. Entonces es cuestión de, ¿no te gusta lo que digo? Desuscríbete, pero yo voy a seguir hablando. Porque es hora de que ese que escucha y que se pone en ese lugar a recibir, sea consciente de dónde se está poniendo, de qué está recibiendo. Para que entonces esa persona de víctima que nunca se ha dado, porque está acostumbrado a que le den, aprenda a darse amorosamente. Entonces, si no estás todavía en un lugar de poder hacerte cargo de tus miedos, puedes ir un paso como para atrás y decir, ok, sé que eso está ahí, lo veo, me asusta, pero lo que hoy puedo hacer es correrme de estos canales que ya me tienen hasta acá y que me generan
llanto desconsolado o angustia o un estado de nervios y de estrés. Y te das el tiempo, que es ya un enorme darte, te das el tiempo hasta estar más tranquilo, más consciente, más calmo, para poder entonces ver con qué miedo empezar. Lo positivo es que todos, si ven, si miran a su alrededor, van a tener la ayuda que necesiten. Porque para eso nos preparamos los otros durante tantos años y estuvimos separados unos a otros porque teníamos que estar hasta geográficamente separados, físicamente separados, para poder asistir a los grupos de almas con los que cada uno vino. Por eso en todos aquellos pioneros o los que se llaman trabajadores de la luz o los que fueron despertando, una de sus mayores angustias fue no encontrar su tribu. Porque, bueno, no teníamos que conectarnos físicamente. Porque había una misión y una función de preparación para que cuando ese colectivo empezara a desplomarse, estuviéramos ahí. Acá no hay mártires ni salvadores, pero estuviéramos ahí para poder asistir de la forma en la que uno elige a aquellos que están listos para recibir. Desde una base de respeto y desde una base de también disfrute de tu dar. Y de igualdad, ¿no? En ese dar y recibir que es la base de la unión. Esas son las frecuencias que quería transmitir. Hay un montón, pero voy a ser respetuosa con la energía y además los estoy sintiendo en el corazón. Y voy a cortar acá y les aconsejo continuar esta semana y la semana siguiente hasta el próximo eclipse de no forzar nada. No fuerzan nada, no fuerzan a que el otro hable como vos querés que hable, no fuerces a hacer lo que no puedes hacer, no fuerces a actuar de una forma que vos sentís que no te da, o el cuerpo no te da, o las emociones no te da, o la cabeza no te da, o el espíritu no te da, y aprender a darte lo que sí. ¿Para qué? Para no perder disfrute, para no perder vida, aunque sea este poquitito cada día. Van a inhalar, a exhalar, y lleven esa energía al corazón para terminar de resonar y terminar de tomar aquello que les sirva y aquello que no. Gracias.